Estamos con José Simonella para desandar, desmenuzar este 6% y lo más importante, ¿no? ¿Cuál es la proyección? Porque cada porcentaje, cada punto de inflación que supera mes a mes es un golpe directo al bolsillo. José, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. José. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, a ver, Sergio Massa había señalado, ¿no?, el objetivo, ya anticipaba ayer lo que era este número de la inflación elevado por encima de los pronósticos que tenía el mismo gobierno nacional a fines del año pasado, pero ¿cuál es la explicación y cuál es el panorama, José? La explicación es que el gobierno sigue emitiendo. Si bien es cierto que ha disminuido el déficit conforme al acuerdo con el fondo y el financiamiento de ese déficit con emisión, es cierto que el dólar soja el dólar soja 2 implicó emisión de dinero y poder mantener el valor de los títulos públicos comprando el Banco Central aquellos títulos públicos en pesos que los inversores se quieren deshacer, ha aumentado la cantidad de dinero en la economía. Eso sabemos que presiona la inflación y además la mayoría de, por ejemplo, el tipo de cambio viene devaluando, el oficial viene devaluándose casi a un 6%, un 5 y pico por ciento, con lo cual es muy poco probable que desde mantenerse estas condiciones se pueda cumplir el objetivo que planteó Massa, ¿no?, de tener un 3% en abril y aspiraba a tener un 4% en marzo. Recordemos que febrero ya viene con aumentos importantes, tanto en tarifas como en la carne, que va a presionar de manera importante el índice, más la inercia de este enero, ¿no?, que ha sido una inflación realmente muy alta. Da la impresión, José, que a esta altura del partido ya no quedan meses donde uno pueda llegar a proyectar que no exista una inflación tan alta. Después de febrero viene marzo con la vuelta a clases, otros aumentos que seguramente se van a registrar. ¿Hay posibilidades de que durante este año empiece a bajar, a mermar la inflación? La mayoría de los analistas privados, digamos que lo releva el propio Banco Central en el relevamiento de expectativa de mercado, están hablando de una inflación superior, o sea, parecida a la del año pasado o incluso superior. Algunas consultoras privadas ya la ponen en el 100% la inflación para el 2023, así que considerando que es un año electoral, donde, digamos, ha comenzado con inflación muy alta enero y febrero también va a mantener la inercia que esto va a ir generando, más unas paritarias que se van a venir, obviamente, porque los trabajadores quieren recuperar parte de lo perdido, sumado a que no hay un plan integral de estabilización, es poco probable que la inflación ceda, con lo cual yo entiendo que está en línea con lo que la mayoría de los analistas privados están pensando. Inflación parecida al año pasado o un poquito más alta. Bueno, José, y el gobierno anuncia precios justos para la carne, 7 cortes que tienen una reducción del 35% del precio hasta fines de marzo. Es como intentar tapar el sol con las manos, digo, ¿en algún momento va a tener que rebotar la carne o es un acuerdo sostenible en el tiempo? No, es un acuerdo donde lo pueden aprovechar solamente los clientes de las grandes superficies, que sabemos que son los menos. Es un acuerdo que está pensado en 30.000 toneladas, digamos, de carne, cuando el consumo son 200.000 por mes, 30.000 en 2 meses. Digo, es un acuerdo que va a satisfacer una pequeña porción del mercado y que a lo largo y a lo ancho de todo el país no va a llegar. Así que la verdad que es un buen acuerdo para anunciar, pero de muy escaso resultado a la hora de tener el precio de la carne, que como sabemos en lo que va del mes ya ha subido el ganado en pie un 20% y eso se va a trasladar al mostrador y tiene recorrido todavía la carne, porque recordemos que el año pasado la carne aumentó solo la mitad de la inflación, así que obviamente los productores van a querer recuperar parte de lo perdido y el precio de la carne tanto en mostrador va a subir, así que poco probable que este acuerdo de precios para la carne dé el resultado que la gente espera. Probablemente sí va a tener incidencia en el índice, porque a la hora de medir la inflación también se busca en las grandes superficies. José, y ahora bien, uno ve que el comportamiento del consumidor sigue siendo el mismo, ¿no? Es como que, bueno, aumentan los precios, ya con resignación la gente sigue comprando. ¿Esto alienta aún más a que sigan subiendo los precios? ¿O el consumidor de repente debería dejar de consumir determinados bienes o servicios por el elevado costo que significa, para que empiece a bajar de a poco el precio de aquellos productos?
El consumidor sabe, después de tantos años de vivir en inflación, que los precios que compre hoy van a ser más baratos que lo que compre la semana que viene. Así que cuando el consumidor tiene algo de plata en el bolsillo, adelanta consumo. Y en un país donde es muy difícil ahorrar, porque el peso se diluye, los dólares no son fáciles de comprar y demás, hay incluso mucha gente que decide sus ahorros transformarlo en consumo de bienes durables o de ropa y demás. Es el único país del mundo donde la gente trata de defender lo poco dinero que tiene consumiendo. Bueno, en Argentina se da eso. Así que no le pidamos a la gente que eduque digamos, o que domine la inflación, porque en realidad, si vos te fijas, lo que más está subiendo son lo vinculado a alimentos que la gente no puede dejar de comer. Ya la gente se ha ajustado, ya el consumo ha caído y sin embargo los precios no ceden. Mientras el gobierno siga emitiendo, la inflación va a seguir siendo alta y lamentablemente el gobierno sigue emitiendo y de nuevo el desafío de la renovación de la deuda en pesos, que sería motivo para otra explicación, hace que el Banco Central tenga que estar emitiendo mucho más dinero de que el gobierno pensaba a esta altura del año, ¿no? José Simonella, como siempre, muy claro. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes.